Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente por este medio, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a sus casas. Gracias a las personas que se conectan, a las que comparten estos audios, estos videos, a los que hacen de estos estudios, digamos, unos estudios personales. También agradecemos a aquellas personas que sabemos que oran por nosotros, siempre están en nuestros corazones. Damos también la bienvenida a quienes están aquí presentes. Les amamos, le damos gracias a Dios por sus vidas y vamos a continuar, no, vamos a terminar. Ahora sí vamos a terminar esta serie que hemos titulado La autoridad y poder de la palabra de Dios. Pero primeramente vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias a ti, Dios, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, Padre. Gracias por amarnos. Gracias, Dios, por el don de la vida, Padre, que nos has regalado, que nos permite disfrutar, Padre. Gracias, Señor, por las nuevas misericordias que tú extiendes hacia nosotros cada mañana, Dios. Señor, oramos agradecidos por un nuevo día, por un nuevo despertar. Padre, puede que no tengamos todo lo que queremos, pero sabemos que tenemos lo que conviene a nuestra vida, Padre, lo que va a sumar a Cristo en cada uno de nosotros, Dios. Por esta razón, Señor, con gratitud, te decimos que te amamos y que queremos seguir aprendiendo más a Cristo, Señor. Que cada día nuestra mente, Señor, sea llena del conocimiento de Dios, para que podamos vivir, Padre, como es dignos de hijos tuyos, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra, que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que se conecta. Gracias, Padre, por aquellas personas que posiblemente no te conocen, pero que han llegado a este medio, Señor, porque tu Espíritu Santo así lo ha dispuesto, Dios. Oramos, Señor, para que produzca un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva naturaleza, Señor, un nuevo vivir conforme al propósito que tú has determinado con cada uno de ellos, Padre. Oramos también por los que te conocen, Señor, para que sean afirmados en tu verdad, Padre. Dios, oramos, Padre, también por aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles en su vida, Señor, un quebranto de salud, una crisis financiera, un problema familiar, lo que sea, Dios. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo y la gracia tuya, Señor, que fortalece, sustenta, Dios mío, sea Dios, sea fortaleciéndoles en su ser interior, Padre. Dios, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu cuidado, Señor, y por el perdón tuyo otorgado en Cristo, Dios. Te amamos a ti, te bendecimos y te pedimos que esta enseñanza, Señor, pueda producir un mayor entendimiento del poder y la autoridad que tu palabra tiene en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Bueno, pues agradecidos con Dios por permitirnos prácticamente terminar el día de ayer, el CEN que tuvimos aquí en la ciudad de Bogotá. Las personas que estuvieron allí saben lo bueno que la pasamos, el mensaje que se recibió, la edificación que se recibió de parte del Señor por cada ministro que estuvo compartiéndonos allí la palabra. De verdad que agradecemos a la red ministerial Rema por el apóstol Basilio, por permitirnos poder transmitir y enseñar aquello que del Señor también él ha recibido. Entonces, en verdad que pues les extendemos la invitación cada vez que nos puedan acompañar. Recordemos que estos eventos o estos espacios son para edificar el cuerpo de Cristo, no para incrementar el número de creyentes, sino para que Cristo sea incrementado, formado y expresado en cada persona que dice ser hija de Dios, ¿correcto? Entonces, quiero resumirle porque voy a terminar ya. Les prometo que ahora sí es verdad. Voy a terminar esta serie de enseñanza que he titulado La autoridad y poder de la palabra de Dios. Recordemos cuál fue el objetivo, cuál fue la razón primaria que tuvimos para dar esta enseñanza. La razón primaria fue que muchas personas son expuestas a un evangelio o a una palabra que transforma y tiene poder, pero que sus vidas siguen siendo las mismas. Y cuando esto sucede a nosotros los predicadores en el buen sentido de la palabra, nos tiene que llevar a pensar qué realmente está sucediendo en las personas que nos están oyendo o qué está pasando con nosotros con lo que estamos enseñando. Porque son dos cosas que necesitamos poner
en tela, digamos, de juicio, como de analizar. Entonces, les decía que necesitamos entender esto precisamente. La palabra de Dios tiene el poder, primeramente decíamos, para crear o para producir vida. Recuerde que todo aquello que está muerto, que no tiene la vida de Dios, cuando la palabra de Dios viene a ella, esta palabra va a producir vida. Fue lo primero que hablamos. Lo segundo, estuvimos hablando que la palabra de Dios, perdón, y para recontextualizar, lo que hablamos es que la palabra de Dios no es solamente como hemos creído nosotros que es la Biblia, sino que la palabra de Dios es Cristo mismo. Juan capítulo 1, versículo 1 habla al respecto. En el principio era el verbo, otras versiones dice, en el principio era la palabra era Dios y la palabra fue manifestada o dada a conocer a los hombres. Entonces, lo primero, la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para crear o para producir vida. Lo segundo, la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para direccionar nuestra vida. Recordemos algo, el ser humano cuando no conoce a Dios camina según el camino que él considera correcto. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios viene precisamente a direccionarnos, a llevarnos a tomar un camino completamente diferente. Lo tercero, decíamos que la palabra del Señor lo que hace en nosotros es capacitarnos. Nosotros no podemos ser hábiles, diestros, capaces o habilitados por nosotros mismos, sino que esta habilidad proviene de parte de Dios. Dios quiere que seamos efectivos aquí en la tierra, pero esa capacitación viene directamente de parte de Dios. Lo cuarto que estuvimos hablando, cuarto y quinta enseñanza, es que la palabra del Señor viene para corregirnos. Y continuamente decíamos, ¿qué es la corrección de Dios? La corrección de Dios no tiene que ver con el castigo, como muchas personas tienden a creer que cualquier catástrofe, cualquier cosa que suceda, crisis económica, crisis, digamos, natural o cualquier cosa que pase, creemos que es Dios quien está corrigiendo al ser humano. Y hablamos que la corrección no tiene que ver con esto, así que si de pronto tienen un poquito de dudas con este tema, la enseñanza 4 y 5 habla acerca de lo que es la corrección de Dios. Luego estuvimos hablando acerca de que la palabra de Dios nos confronta. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos del Señor, vivimos haciendo cosas, pero creemos que lo que hacemos es lo correcto. Entonces es allí donde el Señor viene y nos confronta, como que nos reubica, ¿sí? Nadie está exento, por más conocimiento que tenga el Señor, nadie está exento en algún momento de tratar de desviarse en de alguna cosa. Pero la palabra del Señor viene para confrontarnos y colocarnos nuevamente en el lugar correcto. Luego estuvimos hablando que la palabra del Señor tiene el poder y la autoridad para enseñarnos. Recordemos, nosotros no lo sabemos todo por nosotros mismos. Necesitamos ser instruidos y qué mejor que sea Dios mismo quien nos enseñe. Y hoy voy a hablar de dos cosas para terminar. Primero, voy a hablar acerca de que la palabra del Señor tiene el poder y la autoridad para dividir. ¿Para qué cosa? Dividir. Para dividir. Ahora, poder entender el poder y la palabra de Dios nos permite a nosotros, vuelvo, repito, ser más entendidos y efectivos en lo que Dios anhela de nosotros. Hablar de que la palabra de Dios trae o produce división nos lleva a nosotros a pensar que no tiene ningún sentido para nosotros. ¿Cómo así que la palabra de Dios viene para dividir? Siempre esperamos es que la palabra de Dios se ajuste a nuestros deseos o a las necesidades del alma. Entonces creemos que como la palabra de Dios hemos pensado o hemos ignorado más bien esta faceta de la palabra de Dios o esta cara. Recordemos que una moneda tiene dos caras, así como un billete. Lo mismo la palabra de Dios tiene, digamos, dice que es una espada de doble filo. Así como la palabra divide, también trae unidad. Pero vamos a hablar precisamente de lo que es la división que viene a ser la palabra de Dios en nosotros. Y recordemos algo, cuando hablamos de dividir, no habla de dañar, sino siempre el propósito de dividir es para edificar. Siempre hemos creído que la palabra de Dios viene para restaurar nuestra familia, para que nosotros podamos tener una buena restauración
con nosotros, o para creer, o nos han enseñado que es un Dios que está dispuesto en hacer de nosotros lo que nosotros queremos o deseamos. Siempre se nos ha enseñado esto. Hay un ser superior que existe y está atento y dispuesto para hacer o cumplir lo que nosotros queremos o deseamos. Pero cuando ese es el concepto que tenemos acerca de Dios, cuando viene una situación difícil a nuestra vida que Dios está permitiendo, entonces nosotros automáticamente comenzamos a pensar qué está sucediendo en nuestra vida o por qué Dios está permitiendo cierta situación o cierta circunstancia. La pregunta, ¿es esto la prioridad o el deseo de Dios para nosotros? ¿Solamente cosas naturales? No es así. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Mira lo que dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Menos mal que no están incluyendo al yerno. Entonces, suegrita, vamos bien. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Démonos cuenta, Jesús está enseñándole a sus discípulos que Él no vino para traer paz, sino guerra. Que no ha venido para traer paz, sino espada. Ahora, Jesús está hablando en un dialecto, permítame esta palabra, espiritual, en un dialecto celestial, en un dialecto que procede del Padre, no en un dialecto terrenal. Para los discípulos era algo terrenal. Siempre que Jesús hablaba de cosas, siempre era revelando la voluntad o el deseo de Dios. Y cuando Jesús estaba diciendo, yo no vengo para traer paz, no penséis que he venido para traer paz en la tierra, sino espada. Quiere decir que él venía a traer una división completamente aquí en la tierra que necesitaba tener una trascendencia en la eternidad. Y es donde pone en balanza y le dice, mire, aquella persona que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Aquella persona que ama más a su suegra o a su suegro más que a mí, no puede ser mi discípulo. Por eso yo decidí primeramente ser discípulo del Señor. Entonces, y ponen esa balanza, ¿por qué? Porque muchas veces hay cosas de este mundo natural que ejercen gran influencia en nuestra vida. Y eso muchas veces a nosotros nos impide vivir o caminar como Dios quiere que caminemos. No porque la familia sea lo peor o el tropiezo que Dios ha puesto en nuestra vida. Simplemente porque lo que Dios quiere es evaluar qué es lo que realmente está gobernando en nuestro corazón. Las divisiones que Dios hizo y hace las podemos ver en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre ha traído división. Si usted lee Génesis capítulo 1, la Biblia dice que Dios dividió la luz de las tinieblas. ¿Es así o no es así? La Biblia dice que Dios dividió el cielo con la tierra, que dividió el día y la noche y puso astros, puso el sol y puso la luna, puso las lumbreras. ¿Para qué cosa? Para dividir, para separar lo que era día y lo que era noche. En el huerto del Edén hubo una división que se gestó de parte de Dios. Cuando el hombre peca, Dios lo saca al hombre del Edén.
de ese estado de gloria que Dios le había puesto al hombre. Lo saca para que no vuelva a tomar este estado en una naturaleza caída. Y dice que puso 2 ángeles con espada para que el hombre no volviese a ese lugar o a ese estado. O sea, Dios puso algo para dividir. La división entre el hombre precisamente creado por Dios y el hombre ya gobernado por sus sentidos era necesario que se hiciera. En el diluvio, Dios permitió el diluvio. ¿Por causa de qué? De una división. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre era en la abundancia, que el pensamiento del hombre era continuamente el mal. Y es allí donde Dios permite un diluvio para dividir una naturaleza que está siendo gobernada más por sus impulsos del alma y de la carne, pero decide separarlo de una familia con este diluvio. Al escoger a Abraham, lo hace también con este mismo propósito. Hay muchas personas, hay muchas familias, hay muchas naciones, pero Dios decide escoger a un hombre y a través de este hombre establece una nación. Y eso lo podemos ver al sacar la nación de Israel de Egipto. Dios está dividiendo, siempre está dividiendo algo. Al llamar a David, Salomón, a cada hombre que Dios permitió usar, a los profetas, lo hace con ese propósito. Ahora, todos estos son ejemplos de cómo Dios se ha propuesto de por sí tener un pueblo exclusivo para él. Y miremos lo que dice Isaías 43:21. ¿Por qué y para qué? Isaías 43:21. ¿Por qué y para qué Dios ha traído división? Isaías 43:21. Mire lo que dice. Este pueblo he creado ¿para quién? Para mí. Mis alabanzas publicará. Dios toma una nación como un pueblo exclusivo para él. ¿Para qué? Para que publique las alabanzas de Dios. Eso es entender. Dios quiere que su creación lo represente correctamente y que viva de acuerdo al diseño que Dios estableció para ella. Eso es lo que Dios quiere. Por esta razón es que Jesús dice, mire, si Jesús viene dentro de un contexto, recordemos, religioso, donde muchas personas creían tener el conocimiento completo de Dios, pero ellos eran excelentes, digamos, receptores no de una gracia, sino más bien de una doctrina establecida por hombres. Eran excelentes, digamos, super saiyajines de la ley, unos grandes talibanes del evangelio de aquel entonces, del mensaje que consideraban que era el mensaje de Dios y creían que eran exclusivos y que según ellos tenían el poder para permitir quién entraba y quién no entraba al cielo, quién iba o quién no iba al cielo. Y Jesús viene en este contexto y confronta y les dice, mire, yo vengo a traer guerra y no paz. Yo vengo a dividir. ¿Por qué? Porque muchas veces, vuelvo y le digo, las alianzas que nosotros hacemos o tenemos no son las apropiadas para nosotros. Dilo, amor. Es que, digamos, por ejemplo, cuando el Señor dice que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, terrenalmente esa división se podría ver como algo malo, triste en el momento. Pero cuando uno realmente ama al Señor y permite que Él le gobierne, uno se da cuenta con el tiempo que aunque fue un momento difícil, eso es lo que le ayudó a aprender, a madurar y a alinearse al plan que Él tenía con nosotros, que es perfecto. Así es. Mira, la pregunta es, ¿el ser humano como creación de Dios está representando correctamente a Dios aquí en la tierra? Pensemos eso. Si el ser humano que fue creado por Dios está representando a Dios de la forma correcta, Dios no hubiera venido, no hubiera enviado a su hijo. Pero la imagen que el hombre estaba proyectando
no era la imagen correcta. Entonces, la razón de que no haya una correcta representación es porque hay una distorsión o algo que se ha infiltrado en la vida del hombre y no lo deja o no le permite ser lo que Dios anhela de él. ¿Sí? Si el hombre no está representando correctamente a Dios aquí en la tierra, es porque hay algo que se ha infiltrado o que está ejerciendo influencia en el hombre para que no pueda representar correctamente a Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es eso que hace que el hombre no pueda representar correctamente a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Tú qué crees, amor? ¿Qué no puede? ¿Qué es lo que no está permitiendo que el hombre que Dios creó refleje o administre correctamente o represente más bien correctamente a Dios aquí en la tierra? Pues si hablamos de la humanidad en general, Sí. porque pues tiene distorsionado el diseño divino. ¿Y cuál es esa distorsión? No, O sea, la distorsión que tiene el hombre precisamente. No conoce al Señor. ¿Y eso cómo se llama? No. Tiene una naturaleza caída. Sí, pues, Recordemos, el hombre fue creado por Dios, pero se metió en él algo, en pocas palabras, un virus que no le permite representar correctamente a Dios. ¿Y eso cómo se llama? Una naturaleza caída. Mire, cuando Jesús se encuentra con un hombre que conocía mucho de las escrituras, y Jesús le dice lo siguiente, Juan capítulo 3, versículo 6. Mire, es imposible que el hombre responda de acuerdo al deseo de Dios o a la voluntad de Dios si no tiene la naturaleza de él. ¿Correcto? Eso es importante que lo entendamos. Es imposible que el hombre pueda responder de acuerdo al deseo o a la voluntad de Dios si no tiene la naturaleza de Dios. Juan capítulo 3, versículo 6 dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Démonos cuenta, allí está hablando de una vida espiritual que representa la vida del espíritu o una vida natural que representa la vida de la carne. Entonces, si hay una naturaleza caída, es imposible que el hombre represente correctamente a Dios aquí en la tierra. Pero Gálatas capítulo 5, verso 16 nos habla de otra cosa. Porque yo sé que los que me están escuchando son conocedores del Señor y ellos dicen posiblemente son conocedores del Señor o algunos no. Bueno, el que no es conocedor del Señor necesita entender algo. Usted necesita conocer al Señor para que pueda tener la vida de Él y teniendo la vida de Él puede representarle correctamente. Ahora, si usted conoce del Señor y no le está representando correctamente, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Mire, aquí ya nos está hablando es de un andar, de un gobierno, de un caminar, de algo que está ejerciendo una influencia en las personas. Una cosa es que usted no tenga la naturaleza, pero otra cosa es que tiene la naturaleza divina, pero no está permitiendo un gobierno. El andar determina en gran medida lo que a uno le está gobernando. Uno cómo sabe, perdóneme, voy a dar este ejemplo. Uno cómo sabe que el celular que tiene es realmente el procesador es bueno. Cuando las aplicaciones o a los sitios que uno mete, sí, cuando mira las especificaciones, pero cuando uno le da el manejo a ciertas aplicaciones y abren rápidamente. Si usted va a abrir una aplicación y empieza a dar vuelticas, bueno, algunos dirán en la señal, pero normalmente cuando el procesador no es tan rápido, hace que sea lento, ¿sí? Lo que a mí me gobierna de una u otra forma o lo que yo permita que me gobierne va a determinar que yo avance
o que yo camine de manera lenta. En la vida siempre va a prevalecer, recordemos algo, lo que más estamos fortaleciendo o lo que más estamos alimentando, porque es así. O alimentamos la carne que tiene que ver con el alma o alimentamos el espíritu. Y cuando hablamos de alimentar el espíritu, no estamos hablando de que nuestro espíritu, como hijos de Dios, nacido de nuevo, aumenta. No, sino que es desde el espíritu, donde del depósito de Dios que nos ha dado nuestro espíritu, comenzamos a impartirlo a nuestra alma. Sí. Mire, podemos tener un conocimiento natural o un razonamiento natural o un conocimiento espiritual que tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Porque eso pasa. La iglesia de Corinto, recuerde lo siguiente, tenían dones, tenían grandes maestros o mentores en el buen sentido de la palabra. ¿Quiénes eran esos mentores? Apolos, Pablo, Cefas. Había un hombre también llamado allí que dice que eran, Apolo, sí, que era elocuente en las escrituras, y ellos instruían a la iglesia en Corinto. ¿Tenían dones? Claro que sí, pero ellos aún eran niños en cuanto a su manera de pensar. Miren, por un momento, miremos 1 Corintios capítulo 2, verso 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dios mío, Señor, necesitamos terminar esto. 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y quiero que le preste atención a la parte de dice hombre natural. Y vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. O sea, una página más adelante, un capítulo más adelante. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Si voy muy rápido, cualquier cosa, tómense en el tiempo, apunten los textos bíblicos para que puedan después digerir esto y estudiar un poco más. Dice, dice el apóstol Pablo, de manera que yo no pude hablarlos como ¿qué? Como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Démonos cuenta, en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Habla de tres personas, un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual. Recordemos eso. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. El hombre natural es aquel que no tiene la vida de Dios. ¿Estamos ahí claros? Repito, el hombre natural es aquel que no tiene la vida de Dios, que no ha nacido de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, esta persona no puede entender las cosas que son del espíritu. ¿Por qué no las puede entender? Porque él las considera que son una locura. Y por eso es que muchas veces la gente nos puede escuchar y ellos pueden decir, ay, ellos son religiosos, ellos son, bueno, voy para allá, mi amor. Sí, voy para allá. Es por eso que no entienden. Precisamente, es una locura cuando al hombre le dicen, mire, el propósito de Dios no es que usted tenga dos mujeres, sino tenga una. ¿Cierto? Porque para el hombre quiere tener más de dos mujeres. Pero yo solamente le digo, hombre, que quiere tener dos mujeres, imagínese teniendo dos hijas. Uy, no. Entonces, qué peligro. O sea, no, es una locura hablar de fidelidad para algunos. Es una locura hablar de santidad. Es una locura de vivir conforme al plan de Dios, que aparentemente es alguien que nadie ve, ni puede, ni ha visto, a guiarse por los sentidos. Es más, voy a decir algo. Es una locura
cuando alguien dice voy a dar cierta cantidad de dinero para la iglesia o para la congregación, porque yo sé que a través de esto el Señor ha guardado y ha bendecido mi vida. Porque eso es locura también, ¿sí? Es un tema que, perdónenme que voy a decir, es un tema que se debate mucho, la parte del diezmo. Se debate mucho, pero mire, las personas, y no voy a hablar de este tema porque no es el centro de ello, aunque sí voy a hablar más adelante sobre ese tema, de lo que es el diezmo, o qué dice la Biblia realmente sobre este tema. Pero para algunos, y no estoy diciendo que sea malo diezmar, quien lo hace, bien hecho, no hay problema por ello, pero para los que no conocen del Señor, escuchar la palabra diezmo es una locura. Es un robo, hermano. ¿Usted cómo se le ocurre hacer esto? ¿Usted cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Y es imposible, vuelvo, repito, que una persona natural entienda este principio que Dios estableció para una nación específica. ¿Correcto? Y para un tiempo específico. Es imposible o es una locura para eso, para el hombre natural. Pero luego habla de un hombre que es carnal. Este hombre que es carnal es el hombre que tiene la vida de Dios, pero está siendo gobernado por su alma, por su carne. Y esto lo hace la persona no, digamos, nacida de nuevo, sino la que le hace que no puede expresar la vida de Dios de la forma correcta. Es nacida de nuevo, por eso le digo, es nacida de nuevo, pero simplemente no puede expresar la vida de Dios de la manera correcta. Entonces, repito, hay un hombre natural que es aquel que no tiene la vida de Dios. Hay un hombre carnal que tiene la vida de Dios, pero que no expresa la vida de Dios precisamente por medio, no permite que esa vida se exprese por medio de él. Y luego habla de un hombre espiritual. Y el apóstol Pablo les dice, mire, yo les quise dar vianda. Y la vianda tiene que ver en aquel entonces con un alimento sólido, con un alimento un poco más avanzado o más profundo. Pero dice, me tocó darles leche. Y la leche, recordemos que la leche en la Biblia habla de que es el alimento para los niños, para los recién nacidos en el Evangelio. O aún en lo natural nos damos cuenta que la misma naturaleza nos enseña que la leche es el alimento primario para los bebés. No que un adulto no pueda tomar leche, pero no es el alimento apropiado para un adulto. Decía una vez el apóstol Basilio, a mí no me preocupa tener que darle, como dicen, biberón a algunas personas que se congreguen con nosotros. Lo que me preocuparía era tener que limpiarles el bigote. Imagínense, personas que teniendo ya, dice la escritura, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y por eso es que dice, mire, Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice, porque el deseo, ¿el qué? El deseo de la carne es contra ¿qué? El espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Primero hablamos de no se puede participar, digamos, o no se puede representar correctamente o manifestar correctamente la vida de Dios si no se tiene la naturaleza de él. Entonces, el primer problema es la naturaleza caída. Pero cuando hablamos de una naturaleza caída, estamos hablando, primero, se necesita hablar de una vida, hablar de un gobierno y ahora hablamos de un deseo. Dice, hay un deseo del espíritu que es y un deseo de la carne y estos dos se oponen entre sí. Mire, el deseo es el anhelo, esa codicia o esa pasión que hay dentro de nosotros.
Y miren, los deseos no son malos cuando la fuente de ellos es la correcta. Porque a veces decimos eso. Yo he escuchado personas que me dicen a mí, pero Dios a mí, ¿por qué me va a juzgar si Él mismo puso en mí los deseos? Sí, claro, Él pone en nosotros los deseos, pero los deseos necesitan estar direccionados, gobernados o alineados por la fuente correcta. Los deseos no son malos. Eso es como cuando nos enseñaban a nosotros, es que usted no puede ser almático. A ver, siempre va a tener alma, así que siempre va a ser almático. Es diferente que su alma lo esté gobernando, es otra cosa. Pero almático siempre vamos a ser. ¿El alma de qué se compone? Emociones, mente y voluntad. Siempre vamos a tener emociones, mente y voluntad. Gracias, amor. Entonces, es el deseo, es esa pasión, ese anhelo o esa codicia la que necesita estar conectada a la fuente correcta. Debemos ser cuidadosos porque la intención del deseo siempre va a ser gobernar. Siempre el deseo va a querer gobernar. Si usted está conociendo a Dios o le ha conocido realmente, sabe que Dios trae división a la vida. Uno sabe que eso es así. Dios continuamente nos va a pedir a nosotros marcar una diferencia. Continuamente. Que nos hagamos los de las orejas cortas, ¿es que dicen? Es otra cosa. Pero uno sabe que Dios siempre le va a mandar algo que va a producir división en nosotros. Mire, a veces voy a decir esto, hay gente que le gusta congregarse donde le digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, que no les confronten, que no les direccionen, que no los exhorten, que no los animen a vivir de acuerdo a lo que Dios establece. No, sino al contrario. Estábamos en un seminario precisamente que terminamos ayer hablando acerca de las riquezas o los fundamentos de la gracia y decía yo precisamente enseñando allá que la gracia, muchas congregaciones no hablan de ella porque ha sido un mensaje mal interpretado o mal enseñado. Es algo de que muchos no hablan de ella, pero que la iglesia necesita conocer de manera clara y de manera correcta. Y necesitamos hablar de esta gracia. Entonces, mire, en cada persona que ha nacido de nuevo debe haber un antes y un después, marcado por la cruz. Si ese antes y ese después en su vida como hijo de Dios no está, significa que necesita evaluar su conversión. Porque uno sabe que hay un antes y un después. Que lucha con ciertas cosas es diferente. Todos tenemos luchas. Estamos en un proceso de transformación. Es correcto, todos tenemos luchas porque estamos en ese proceso de transformación. El que me diga a mí que no tiene luchas, yo le digo, no sea hipócrita, no sea mentiroso. Es más, si lo conozco, me encantaría que me enviara una foto suya para publicarla. El hombre perfecto, la mujer perfecta. Todos tenemos luchas mientras que estemos en un cuerpo. Pero cuando decimos conocer a Dios, siempre nuestra vida va a ser marcada por un antes y un después. Lo segundo que quiero decir es lo siguiente. La división de Dios evidencia, ¿sabe qué cosa? Que Él está trabajando en nosotros. O sea, si en su vida ha visto o ha notado que hay alguna división que se está gestando, significa que Dios está trabajando con usted. Así que alégrese por eso. Alégrese por eso. Miren, no podemos pretender saber todo lo que acontece en nuestra vida o en el mundo. Pero a pesar de ello, nosotros decidimos caminar en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? ¿Y cómo es esa voluntad de Dios? Romanos 12:2 lo dice. Que es buena, agradable y perfecta.
Entonces, pero mire lo que dice Isaías 43, verso 7, que me gustó mucho cuando lo leía. Dice, Isaías 43, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Dice, para gloria mía, ¿qué? Los he creado, los formé y los hice. A los que Dios llamó, dice, los he creado, los he formado y los he hecho. Repito, siempre que Dios está trabajando en nosotros o está formando a su hijo en nosotros, se va evidenciando cada día más y más. A la carne le duele, voy a decir algo que así, a nuestra alma le duele que Cristo se ha formado en nosotros, porque estamos tan llenos de nuestra alma y tan gobernados por ella, que a veces queremos más que sea el alma la que aflore y no Cristo. Pero mire, recordemos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia en Gálatas capítulo 4, versículo 19. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Galacia? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Mi amor, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Para que la gente tenga el tiempo, 4:19. Apunten esos textos y den cuenta que eso es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí cada día. Que Cristo se ha formado en nosotros. Entonces, vuelvo y digo lo siguiente. La división de Dios tiene como propósito precisamente que nosotros podamos entender de que hay algo que a nosotros nos debe gobernar, que hay un antes y hay un después, que hay una vida nueva y hay una vida vieja, un nuevo hombre y un viejo hombre, que somos una nueva criatura, una nueva creación. Eso significa la división que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso cuando Jesús viene y confronta a los discípulos y les dice, mire, si ustedes me van a seguir a mí, entiendan que esto va a implicar un cambio radical en ustedes. Solo como político, ¿no? Me disculpan, pero no es así. Pero eso implica que va a suceder en quienes me van a seguir a mí. No un cambio momentáneo, no un cambio parcial, sino algo completamente radical de verdad. Y esta es la división que Dios continuamente va a estar haciendo en nosotros por su palabra. Y esta palabra es Cristo en nosotros. Y lo otro, para terminar aquí, la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para libertar. ¿Para qué cosa? Para libertar. Mire, nada espiritual puede impedir que seamos efectivos en Dios. Solo somos nosotros quienes podemos impedir llevar a cabo lo que Dios se propuso en nosotros. Si usted es nacido de nuevo, necesita entender que no hay un poder espiritual que le impida ser lo que Dios quiere que sea. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que le ha dado más valor, autoridad y poder en la vida de ella, las tinieblas, la operatividad de las tinieblas, que la realidad de Dios. Hay hijos de Dios que creen, y voy a decirlo así, hay hijos de Dios que creen que la brujería puede hacer efecto en ellos, que el diablo tiene poder para ejercer dominio sobre ellos. La Biblia a mí me dice en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad. ¿Y qué cosa? La verdad los hará libres. Juan 8, 32. Mire, le voy a decir lo siguiente. Hubo un tiempo donde continuamente, donde yo me congregaba, hacían algo que se llamaba Ministerio de Liberación.
que primero solo existe. Eso es antibíblico. Hijos de Dios, aparentemente cristianos, nosotros todos allá, y en ese ministerio, cada vez que hacían una reunión, nos estaban sacando los espíritus. Entonces, si no teníamos trabajo, nos estaban sacando el espíritu de ruina. Si nos enfermábamos, nos estaban sacando el espíritu de enfermedad. Si nos separábamos, el espíritu de divorcio y de separación. Si pensábamos, si no estábamos de acuerdo con lo que el pastor decía o enseñaba, el espíritu de rebeldía. ¿Y de dónde sacamos todo eso? De un contexto que ya realmente no tiene nada que ver con nosotros. La palabra de Dios realmente tiene el poder y la autoridad para traer libertad. Una libertad completa. Así que deje de creer usted como hijo o hija de Dios que las tinieblas pueden ejercer dominio sobre usted. Dime, amor. Pero ahí la gente podría preguntarse, porque pues yo ya lo sé, pero bueno, la gente podría preguntarse, dice mi esposa. Pregúntame, amor. Podría preguntarse, entonces, ¿por qué hay cristianos que tienen actitudes incorrectas o que son como manipulados por ciertas cosas? O sea, digamos que están arruinados o que son infieles permanentemente, pero eso es una mala interpretación y no en los hijos de Dios, ya no opera como tal. Mire, gracias, amor. Mire, una vez yo me acuerdo que pasó algo. Conocí un líder, amigo mío. Cada 8 días estaba ministrándole liberación a una muchacha porque la muchacha le era infiel al esposo. Y el esposo, todo noble y sumiso, la llevaba allá para que se la liberara. Porque cada 8 días, y cuando le iba bien, cada 15 días. Le sacaban el espíritu de adulterio. Y el hombre, ingenuamente, llevaba a la esposa y creía que ella lo que hacía, lo hacía era porque un demonio de adulterio, un espíritu de adulterio, la tenía controlada ella. El líder, pues, ministraba liberación, la china se caía al piso, botaba basa y ya. Y como decíamos, eso sucedía el sábado y ya el lunes estaba mirando cómo volvía a fallar. Le dije yo a esta persona, ese tipo de actos no son demonios, no son espíritus, porque la Biblia habla del adulterio, de la fornicación, no como espíritus, sino como obras de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, lascivia, fornicación, bueno, hechicería, pleitos, celos, envidias, contiendas, enemistades. ¿Esos son qué? Obras de la carne. Dejemos de atribuirle a alguien lo que ya no tiene operatividad en los hijos de Dios. Yo creo que las tinieblas pueden y ejercen autoridad y poder en aquellas personas que no tienen la vida de Dios. Eso sí lo creo. Una persona que no tiene la vida de Dios sí puede estar bajo la influencia o el dominio o el gobierno de algo que es de las tinieblas. Pero un hijo de Dios jamás puede pasarle eso. Podemos recibir opresión que es externa, pero no algo interno. Recordemos que en nosotros habita el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? Libertad. Allí hay libertad. Dios no va a dar que el Espíritu, y no, está el Espíritu Santo en nosotros, pero ahí al ladito está habitando un demonio. O sea, yo no sé, perdóneme, y le voy a decir algo. Usted puede tener una experiencia personal, pero su experiencia nunca la ponga por encima de las Escrituras. Yo he soñado que he volado. Algunos se fuman algo y vuelan, pero no significa que sea una realidad. Entonces, tengamos cuidado de poner nuestras experiencias
por encima de las escrituras. Yo estoy completamente convencido que la palabra de Dios tiene el poder para traer libertad a nuestras vidas. Una libertad prácticamente que nos liberta de una antigua vida a una nueva vida, de una antigua ley a una nueva ley. Antes nosotros éramos guiados por una ley de la carne, de este sistema, una ley, aún si hablamos de las escrituras, perdón, una ley que aprendimos más mosaica que la ley de Cristo. Antes nosotros teníamos, ahora tenemos una libertad en cuanto a nuestra manera de pensar. ¿Por qué razón? Porque tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿podemos pensar diferente? Claro que sí. No porque yo, mire, pensar diferente no es solamente leer la Biblia, sino entender la nueva vida que yo tengo, y esa vida yo tengo que pensar como piensa Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Filipenses 4:8 lo dice. Si hablamos de que tenemos la mente de Cristo, que si no estoy mal es 1 Corintios 2:16, amor, no recuerdo. Pero si tenemos la mente de Cristo, entonces necesitamos pensar como Dios piensa. Y Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. La mente de nosotros piensa diferente porque tenemos la mente de Cristo. Mire, decida pensar no de acuerdo a este sistema. Decida pensar no de acuerdo a lo que su alma le dice. Decida pensar no de acuerdo a lo que los hombres le dicen, sino de acuerdo, perdón, a lo que Cristo le dice a usted. Y la libertad que tenemos a nosotros nos permite vivir de manera diferente. Y voy a concluir diciendo lo siguiente: permitamos que la palabra de Dios siga haciendo en nosotros lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque esto se trata hasta que todos lleguemos a la imagen del Hijo. No se trata de uno solo, sino hasta que todos lleguemos a ser conformados a la imagen del Hijo. Entonces, yo les digo, iglesia, mire, comiencen a permitir y a entender. La palabra de Dios no viene a su vida para hacerlo infeliz. La palabra de Dios no viene a su vida para que usted sea una persona en el buen sentido, y no estoy en contra de esto, para que usted sea una persona exitosa aquí en la tierra, sino que el éxito suyo aquí en la tierra tenga trascendencia también en la eternidad. Jesús lo dijo: no hagan tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice, los ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde ni los ladrones ni las polillas. Que días veía un meme, una imagen o un video, no recuerdo qué era, donde un perrito destrozó cualquier cantidad de billetes de 100,000 pesos. Le destrozó a este hombre. Y eso no es algo alentador, para nosotros es algo chistoso. Y ese tipo de cosas obviamente entristecen, dan mal genio. Pero la Biblia nos dice, hagan tesoros donde los ladrones no minan ni hurtan. Que su vivir sea completamente diferente. Que usted pueda entender, la palabra de Dios está produciendo una división correcta en mi vida. La palabra de Dios está trayendo la libertad que dice traer. Mire, yo por años fui esclavo en el buen sentido de la palabra, de que nos ministraban a nosotros lo que yo les digo, liberación tras liberación. Y lo que tú decías, amor, para concluir, porque una persona dice que conoce del Señor, pero sus finanzas no mejoran, porque su vida familiar no mejora, porque su vida emocional no mejora, por la sencilla razón de que no está administrando correctamente lo que Dios le ha permitido administrar. Porque eso es lo que somos nosotros, administradores.
Es increíble porque este sistema tiene éxito en algunas cosas porque son mejores administradores que nosotros. Decimos nosotros, no, pues Dios proveerá y no trabajamos, no nos preparamos, no nos capacitamos. ¿Y quién va a tener una persona que ni se prepara, ni se capacita, ni está dispuesta? Nadie, aunque sea hijo de Dios. Entonces necesitamos aprender esto, ser buenos administradores en este sentido. De eso se trata la libertad que Dios nos da a nosotros, poder expresar esta nueva vida. Perdón, voy a leer algo. Mi amado Julio Zavala dice lo siguiente. Mi amor, es que esta letra es pequeñita acá. Cada error o falta que un hijo de Dios hace es bajo su decisión. Correcto. En Santiago 1:12 nos habla de la concupiscencia. La concupiscencia es un término que se utiliza en la teología y la filosofía para referirse a los deseos o inclinaciones desordenadas. Ok, perfecto. Démonos cuenta lo que dice. Cada error o falta en un hijo de Dios que hace un hijo de Dios es bajo su decisión. O sea, es cierto, no culpemos a los demás por nuestras propias faltas. Que eso es lo que pasa. No culpe al diablo, no culpe a su vecina, no culpe a su suegra, no culpe al pastor. ¿Cómo? Sí. Ayer enseñaba algo y daba el ejemplo de que muchas veces a nosotros, dije yo lo siguiente, y voy a dar el ejemplo que aquí sí lo puedo dar. Yo en este pocillo tengo café, o tengo tinto, aquí le llamamos tinto. Voy con este pocillo caminando, y resulta que aquí la persona que tengo a mi lado me hace zancadilla, y yo riego el café o el tinto. La pregunta es, ¿por qué se me regó el tinto? ¿Por qué cree Aldemar? ¿Por qué se regó el tinto? Porque no tiene... Si yo iba con el tinto y usted me hizo zancadillas, ¿por qué se me regó? Pues porque yo le hice zancadillas. Porque me hizo zancadillas, es lo que él dice. Porque es lo que tendemos a pensar primeramente. Se le cayó porque le hicieron zancadillas. Se me regó el tinto no porque me hayan hecho zancadillas. Se me regó el tinto porque eso era lo que yo tenía en el pocillo. Si hubiera tenido leche, hubiera regado la leche. En pocas palabras, regamos lo que tenemos dentro. O sea, es fácil rápidamente culpar a otros. Lo que nos gobierna de eso. Sí, pero recordemos, de lo que nosotros estamos llenos, eso es lo que vamos a regar. Usted no tiene la culpa de que alguien le saque el mal genio, pero usted sí es responsable de cómo responde a ello. Yo siempre le digo a mis hijas y le digo a los jóvenes, ustedes, sus padres, son responsables de su nacimiento, pero ustedes son responsables de lo que hacen con su futuro, lo que hacen con su presente y su futuro. Porque los jóvenes viven culpando a los padres de sus errores presentes y de sus errores futuros. Y yo creo que eso tiene que cambiar ya en esta juventud. Que perdónenme que diga, voy a decir algo tan fuerte. Son jóvenes con una mentalidad arcaica. Es increíble. Una juventud que tiene una mente tan gelatinuda que a veces yo uso una frase fuerte que digo yo, no sé si a veces no parece que tuvieran masa cefálica, sino parece que tuvieran acerrín en la cabeza. Porque la verdad, no piensan. Pero no vamos a hablar de los jóvenes. Vamos a concluir diciendo lo siguiente. Me disculpan. Pero la palabra del Señor tiene el poder y la autoridad para dividir y para traer completamente libertad a nuestras vidas. ¿Correcto? Entonces, muchas gracias a las personas que se conectaron. Vamos a orar y vamos a despedirnos ahorita. Padre, gracias te damos a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro fiel amado, nuestro Redentor, nuestro único Salvador, a quien merece, Señor, darle siempre toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Gracias por tu Hijo en nosotros, Dios. Señor, oramos para que donde quiera que este mensaje llegue, produzca una transformación continuamente en la manera de pensar,
en la manera de vivir, Padre, y en la manera de verte a ti, de conocerte a ti, Señor. Padre, gracias porque podemos disfrutar lo que somos y tenemos en ti. Padre, una gracia que nos habita, una fe, Señor, que es inconmovible, Padre, una justicia que es eterna, que es para siempre, Padre, y una posición de hijos que tenemos en ti, la cual, Padre, nunca nos será quitada, Dios. Padre, te amamos a ti y oramos para que en todo tiempo permitamos a tu Hijo ser formado en nosotros, para que Él pueda ser expresado y manifestado de la forma correcta, Padre. Gracias te damos a ti, te bendecimos, te honramos y creemos, Señor, que todo lo que tú has preparado para nosotros lleva un incremento de tu Hijo cada día mayor en nosotros, Padre. Gracias te damos a ti, te bendecimos y te honramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, en verdad que gracias por permitirnos llegar a sus casas, por permitirnos llegar a través de este medio. En YouTube pueden encontrar estas series, estas enseñanzas. Ya van 7, obviamente 8, bueno, dice mi esposa 8, así. Entonces, el propósito obviamente de que podamos no solamente escuchar, sino retomar, estudiar, retroalimentarnos. Bueno, entonces, muchas gracias para todos, un abrazo, muchas bendiciones y les amamos. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu real.
mi plenitud, Cristo Jesús, eres 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 mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo.